Primeramente, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo y no hermanos en Cristo. Dios bendiga grandemente su vida, donde quiera que usted vaya a ver este video. Les saludo en Jesucristo, nuestro Señor. Quiero compartir un poquito sobre el tema, sobre quién está fundada la iglesia. Se escuchan muchos comentarios, amigo que me escucha, hermano que me escucha, que la iglesia está fundada en Pedro, y sobre todo esto es del catolicismo. Ahora, yo quiero compartir un poquito sobre esto porque me siento comprometido. Acuérdese, pues, como ministros tenemos una responsabilidad sobre nosotros de compartirle al pueblo, compartirle a las personas sobre esta verdad bíblica que Dios nos ha dado a revelar, a conocer. Mi nombre es Arnoldo Santibáñez, para servirle, pastor acá en Norte Carolina. Antes de comenzar a compartir en breve esta enseñanza, quiero presentarles un breve, corto video de este varón que se llama Luis Toro. Quiero que ustedes vean un poquito esto y de ahí luego yo comparto con ustedes. Bendiciones, ahorita regresamos. Mi pregunta, o quisiera más bien que me hiciera una aclaración. Nosotros sabemos como católicos que la Iglesia Católica fue fundada sobre Pedro, Mateo 16, 18. Pero hay un numeral en el catecismo, en la segunda parte, el numeral 424, donde se habla de que, se lo voy a leer: movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Entonces, sobre este numeral, los hermanos separados, los pastores, se están basando para decir que nosotros los católicos creemos y confesamos que la iglesia fue fundada sobre la fe de Pedro y no sobre Pedro mismo. Léame, acérquese para acá. Y ahora analicemos lo que está leyendo, repítalo. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16, 16. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro. Aquí está el detalle. ¿Quién la confesó? Cristo. No, ¿quién la confesó? San Pedro. Ahí está el detalle. ¿Quién la confesó? San Pedro. Entonces, por eso nosotros decimos que la iglesia fue fundada en la persona de Pedro, porque él fue el que confesó esa fe. Pues bien, hermano, como ustedes escucharon, ¿verdad? Este varón en su enseñanza dice que la iglesia está fundada en la persona que es Pedro, el apóstol Pedro. Quiero yo comenzar de esta parte donde este varón afirma que la iglesia está fundada en la persona de Pedro. Jamás, así comienzo, jamás la iglesia de Jesucristo estará fundada en la persona de Pedro. Jamás. En primer lugar, ¿por qué la iglesia no puede estar fundada en la persona de Pedro? Porque no estamos hablando de carne ni sangre. Estamos hablando de hijos espirituales. Cuando nos referimos a que la iglesia está fundada en la persona del apóstol Pedro, estamos haciendo referencia a carne y sangre. Aquí nosotros tenemos que comprender que para que Pedro fuese el sustento de nosotros como hijos espirituales de Dios,
Él tendría que ser un Dios. Pedro jamás puede ser el fundamento de la iglesia porque él tendría que ser un Dios. Pero Pedro es una persona, un hombre. Entonces Jesucristo a nosotros nos enseña que nosotros ponemos la casa en Él. Nos fundamos en Él. Y Él es el que nos sostiene. Él es el que a nosotros nos guarda. Él es el que a nosotros nos da vida. No Pedro, no Señor. Es Jesucristo. Entonces, en primer lugar, te voy a mostrar porque voy a mostrar tres partes. En primer lugar, no se trata, bendito sea el Señor, de carne y sangre. Pedro jamás puede ser el fundamento de la iglesia. Será el fundamento de la iglesia católica porque ellos defienden esto, porque ellos quieren a toda costa justificar la postura del Papa. Pero nosotros no estamos aquí para estar defendiendo al hombre. Estamos aquí para decir lo que dice la Sagrada Escritura, que nunca miente. Hay un texto en San Mateo 7, verso 24, que lo quiero compartir y quiero explicar en breve. Dice la palabra, San Mateo capítulo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que puso su casa, edificó su casa sobre la roca. Aquí nos vamos a dar cuenta de una gran verdad bíblica. Dice Jesucristo hablando el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta roca no es Pedro. Esta roca se llama Jesús de Nazaret y no cayó porque quien la sustenta a esta casa, que es la persona, la sustenta Cristo. Pedro no puede ser el sustento de nosotros como hijos espirituales. Pedro no me puede sustentar a mí. Pedro no me puede sostener a mí. Quien lo hace se llama Jesucristo. Aquí Jesucristo está hablando de la obediencia, que nosotros fundamos nuestra casa cuando obedecemos en Él, el cual es la roca. Él, la roca eterna es Él. Entonces, claramente, aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo que Él es el que a nosotros nos sustenta, nos aguanta, nos soporta, nos mantiene con vida, nos mantiene fuertes. Bendito sea el Señor cuando fundamos nuestra casa por la obediencia en Él, que Él es la roca. Dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Alguien que no obedece a Cristo, alguien que no hace caso a las palabras de Cristo. Y dice la Escritura, y descendió lluvia y vinieron, dice, ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la arena. Quien quiera que tenga Pedro por fundamento, tiene su casa en la arena. Porque Pedro no puede sustentar a la persona. Pedro no puede guardar a la persona cuando sopla el viento, cuando viene el río, cuando da con ímpetu contra aquella casa. Pedro no nos puede sustentar. Pedro tendría que ser un Dios para que nosotros estuviésemos construidos sobre él como piedras, como dice la Biblia, como piedras vivas, como dice la palabra en San Pedro. Pedro tendría que ser un Dios para que Él pudiera darnos a nosotros sustento. Por eso es que jamás Pedro puede ser el fundamento en donde está construida la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, esto es erróneo. Amigo, no se enoje por lo que a veces nosotros enseñamos, sino hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Cuando estamos hablando del fundamento, estamos hablando de lo que sostiene al edificio. Estamos hablando de lo que mantiene al edificio, de lo que soporta al edificio.
Estamos hablando de aquello que da vida al edificio. Estamos hablando de aquello que mantiene, bendito sea el Señor, la construcción. Venga así la tormenta, venga así, gloria al Señor, el tornado, aquello que a veces da contra las estructuras, y no caen porque están fundadas en ese cimiento. Ahora, Pedro no puede hacer esto. No, jamás, hermano. Pedro no lo puede hacer. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que puede a nosotros darnos vida. La Biblia enseña en San Juan capítulo 15, verso 1, Jesucristo da también aquí una palabra donde dice que Él es la vid verdadera y nuestro Padre, dijo, Cristo es el labrador y mi Padre es el labrador. Y ustedes, dijo Cristo, son los pámpanos, las ramas. Entonces dice, todo pámpano que en mí no da fruto lo va a quitar. Lo va a quitar, dijo Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, Jesucristo dice que Él es la vid. Se da un ejemplo aquí, el Señor da un ejemplo aquí como el tronco de la uva, en donde están las ramas que echan el fruto pegadas. Quien sustenta esos pámpanos que somos nosotros es Jesucristo. Así cuando hablamos del fundamento, hermano, amigo que me escucha, el fundamento es lo que da vida. El fundamento es el todo de esa construcción. Y Pedro jamás lo puede hacer. Pedro tendría que ser un Dios. Por eso es que jamás Pedro puede ser el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de carne y sangre. Pasamos a ser hijos espirituales por medio de Jesucristo y nos vamos construyendo como piedras vivas, piedras pequeñas, piedras vivas en ese edificio cuyo cimiento es Jesucristo. Te dejo claramente, jamás Pedro puede ser el cimiento, el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Jamás, jamás. En segundo lugar, ¿por qué es que Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia? En segundo lugar, porque Jesucristo mismo lo dice en su palabra. Jesucristo mismo nos enseña en su palabra que Él puso su casa en la roca, no en la persona del apóstol Pedro. Pedro está edificado también en esa construcción, y Pedro también necesita sustento también como persona, como criatura. Necesita sustento también. Pedro está componiendo la construcción del edificio que es la iglesia de Jesucristo. Pedro no es el sustento, y Jesucristo nos lo aclara. Jesucristo nos lo dice bien claro. Cuando usted estudia la Biblia detenidamente y analiza los textos detenidamente, usted se puede dar cuenta. No quiero yo que piense que es solamente que porque quiere uno contradecir, amigo que me escucha, hermano. No es que uno quiera contradecir, es que hay que hablar la verdad. Posiblemente algún católico se pueda molestar, ¿no? Antes de que se moleste, primero piense, analice cómo está ese asunto verdaderamente. ¿Es así o estamos equivocados? Primero analice, porque yo esto lo hago con amor y por amor, poniendo, como dicen por ahí, mi granito de arena, para que esto llegue también a más vidas, a personas, y puedan analizar realmente esto. Entonces, vemos que Jesucristo mismo dice en su palabra desde un principio que la iglesia se fundaría en la roca que es Dios, en la roca que es Jesucristo. Lo venimos encontrando. No voy a ir versos por versos, y porque esto es algo breve que quiero presentar. Isaías nos enseña la palabra, gloria al Señor. Isaías 28, quiero leerte este texto, que él mismo dice en quién está la iglesia fundada. Isaías 28, dice el verso 16, por tanto Jehová el Señor dice así, escucha bien cómo dice el Señor,
he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, dice el Todopoderoso. Escuche bien la frase. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Es lo que está hablando Jesús en San Mateo 18. ¿Quién es el fundamento? Aquí Isaías, el Señor lo toma, el Espíritu Santo lo toma, lo inspira y dice que el fundamento es una piedra. He aquí que yo he puesto en Sión, dice, por fundamento una piedra. Pedro no es esa piedra. Es Jesucristo a quien se refiere Isaías. Es Jesucristo a quien se refiere la palabra. La palabra misma te enseña, te dice. Este texto se puede decir que si yo busco la interpretación de San Mateo, si yo busco la interpretación de San Mateo 16, verso 18, Isaías 28, 16 es la interpretación de ese verso. Claramente dice el Señor en su palabra: he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra por fundamento, una piedra. ¿Y es Pedro? No, mi hermano, se refiere a Cristo, a Dios. Dice así: una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Fíjese lo que está enseñando la Biblia. Piedra por fundamento, piedra angular, la que va a la esquina. Bendito sea el Señor. Dice, amarra la palabra de cimiento estable. Piedra de cimiento. No es Pedro, mi hermano. No es Pedro, amigo, que me escucha. Aquí la palabra se refiere al Dios eterno, a la roca eterna, aquella roca que golpearon. Bendito sea el Señor, que golpeó a Moisés cuando Dios le dijo que le hablara. Esa roca que dio agua, que tipificaba a Cristo, esa es la roca misma que a nosotros nos sustenta y nos mantiene con vida cuando estamos acimentados sobre ella. Sobre esa roca que es Cristo. Jamás quítese de todo eso aquellos que escuchan esas enseñanzas de los curas y que no lo aceptan los hermanos separados. No, es que la Biblia dice otra cosa. Aquí este texto te está hablando de estas dos cosas importantes: piedra por fundamento, piedra de fundamento, que es Cristo, y piedra angular, bendito sea, que es Cristo también, y piedra de cimiento estable, de cimiento, Cristo el cimiento, Cristo el fundamento, no Pedro, hermano. ¿Por qué Pedro no puede ser el fundamento? Porque la Biblia misma, Jesús mismo lo enseña, que la iglesia está fundada en su persona, en Cristo Jesús, en Cristo el Hijo de Dios, que la iglesia está fundada en Él, la roca eterna. Te voy a acabar de leer el verso para pasar a San Mateo. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así aquí, que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, dice, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no será avergonzado. Ahora, ¿qué dice San Mateo 18? Para ir más rápido. ¿Qué dice San Mateo 18, hermano? Cuando analizamos la Escritura, cuando nos tomamos el tiempo, meditamos en ella, pedimos al Espíritu Santo revelación. ¿Qué dice la Escritura en San Mateo 16, 18? Fíjese cómo enseña Cristo. Y yo también te digo que tú eres piedra. Y yo también te digo que tú eres piedra. Y sobre esta piedra, roca, edificaré mi iglesia. Mire cómo Jesús menciona, porque esta es la parte importante. Esta es la parte donde se basa que la iglesia está fundada en la persona de Pedro. No, jamás. Jamás. Porque Jesús aquí mismo nos está diciendo, ya miramos Isaías, que nos dice que es esa piedra de fundamento que es Cristo, que es Dios. Y aquí mismo, en San Mateo 16, verso 18, dice la palabra, dice, y yo también te digo que tú eres piedra, roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En dónde está edificada la iglesia? En la roca.
Pedro no es una roca. La iglesia está edificada en el significado del nombre de esta persona, que es Pedro, el apóstol. Jesús lo deja bien claro, que la iglesia está fundada en el significado del nombre. Por eso menciona 2 veces la roca. ¿Por qué? Porque él quiso dejar bien claro que la iglesia está fundada en la roca que habla Isaías, en la roca que es Dios, en la roca que es Cristo. Para que la iglesia estuviese fundada en la persona del apóstol Pedro, Jesucristo se expresaría de una manera directa, Y entonces la Biblia se expresaría en esta forma. Escúchalo bien. Jesucristo lo hubiera dicho, hubiera mencionado de esta manera. Cuando dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra. Yo también te digo que tú eres Pedro, piedra. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Si Jesús pone la iglesia, funda la iglesia en la persona de Pedro, de esa forma hubiera mencionado Jesucristo. De esa forma se hubiera expresado Jesucristo. Te la voy a repetir para que te quede claro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Allí la iglesia está fundada en la persona de Pedro. Pero cuando Cristo dice, yo te digo que tú eres piedra, roca, y sobre esta roca, no, mi hermano, no, mi amigo. La iglesia está fundada en la roca que es Jesucristo, alabado sea Dios. Así que hay que quitarnos de eso. La iglesia está fundada en el significado del nombre de este varón. No está fundada en la persona de Pedro. Jesús mismo te lo deja claro, bien claro. Por eso te repetí esa frase. Te la repetí para que comprendas y entiendas que la iglesia, Jesucristo mismo lo enseña claro, que está fundada en la roca que es Él, que es Dios. Tercer lugar, ¿por qué Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia, donde está construida la iglesia? Aquí cerramos con este punto porque esto yo lo hago siempre breve. Pudiera ir a muchos textos bíblicos, pero esto lo hago en breve, trayendo el extracto, lo puro ahí. Tercer lugar, porque la Biblia se contradijera. Y la Biblia es sacra, es santa, es pura, es limpia. La Biblia nos dice la verdad. Y con esto no tenemos que jugar. Amigo que me escucha, con esto no tenemos que jugar. Hay que tener respeto a la palabra de Dios. Yo no creo que el Espíritu Santo haya inspirado a San Mateo y el Espíritu Santo haya inspirado al apóstol Pablo para hablar algo diferente. El Espíritu Santo es el sabio. El Espíritu Santo es el de la verdad, por el cual nosotros somos verdaderos también. El Espíritu Santo siempre está unido. Si yo leo este texto como católico, escúchame bien, como católico, leo este texto de San Mateo 16, 18 y digo, la iglesia está fundada en Pedro. Y yo vengo a leer la Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Empiezo a leer la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 y comienzo con el verso 10. Fíjese, voy a comenzarlo a leer como católico. Para mí la iglesia está fundada en Pedro. Y empiezo a leer como católico. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno
Mire cómo sobreedifica. Estamos hablando de la construcción que va encima. Y dice el verso 11, escúchalo bien. Como católico me encuentro leyendo esta parte. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces aquí, como católico, yo me contradigo. Como católico me estoy contradiciendo yo, no la Biblia, yo. Porque estoy agarrando San Mateo 16, 18, que la iglesia está fundada en Pedro. Y aquí la Biblia me dice que la iglesia está fundada en Cristo. Que nosotros los constructores tenemos que fijarnos qué construimos encima de ese fundamento que es Jesucristo. Y nadie puede poner otro que el que está puesto, que es Jesucristo. Ahora, la Iglesia Católica ha puesto al Papa. La Iglesia Católica está vivificada por el Papa, guiada por el Papa, nutrida por el Papa. La Iglesia Católica la soporta, la sostiene el Papa. A nosotros, evangélicos, pentecostales, no. Nos sustenta Cristo, la roca. Leí ese texto como siendo católico y entonces la Biblia me dice la verdad, me enseña, y yo tengo que reflexionar. Tengo que abrir mis ojos. El mismo cura Toro dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces yo aquí llego a este texto, como que la Biblia aquí me dice que el fundamento es Cristo. Y aquí puede construir la persona, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Estamos hablando de cuando nosotros trabajamos y estamos construyendo la iglesia en ese fundamento que es Cristo. La Biblia te es clara. La Biblia te enseña la verdad. Ahora, si yo como protestante, como nos llaman a nosotros, evangélico, como dice este hombre que se burla, leemos San Mateo 16, verso 18, y vemos la frase de Jesús fundando su iglesia en el significado del nombre de esta persona. Vemos claro que él no se refirió como cuando le dice a él, y a ti te doy las llaves del reino. A ti, ahí está en la persona de Pedro, a ti. Si así hubiera dicho el Señor, y en ti edificaré mi iglesia, en ti, entonces no tenemos nada que decir. El Señor está objetando a la persona del apóstol Pedro, pero no es así. Entonces, si yo como protestante leo ese texto de San Mateo 16, 18 y digo, aquí la iglesia está fundada en la roca que es Cristo, vengo y leo 1 Corintios 3, verso 10 al 11, yo no me contradigo. Estoy de acuerdo en el mismo espíritu de la palabra, porque la palabra es espíritu, la palabra que yo te he hablado es espíritu y es vida. No se contradicen los hombres de Dios. La Biblia interpreta San Mateo 16, verso 18, con el verso 11 de 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, verso 11 es la interpretación de San Mateo 16, 18. Es la interpretación, para que quede bien claro. Bien claro, la Biblia se contradijera. Por eso nosotros como evangélicos cuando leemos bendito sea el Señor en San Mateo 16, 18 y que la iglesia está fundada en la roca que es Jesucristo, venemos y leemos acá en 1 Corintios 3 verso 11 que el fundamento es Cristo, donde está construida la iglesia. No nos contradicemos. Los católicos son los que se contradicen. Gloria al Señor. Y aquí tengo la Biblia católica. La Biblia católica también te dice lo mismo. Y te lo puedo leer en la Biblia católica. Dice la palabra, allí en Corintios. Te quiero leer esa parte de Corintios 3. Verso, te voy a leer el verso 10, 11. Dice, yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios. Y otro construye encima, escuche bien. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Dice más claro todavía. ¿Cómo construye encima de ese fundamento? ¿Y cuál es el verso 11? Pues nadie puede cambiar la base, el fundamento ya está puesta y es Cristo Jesús. Dice la misma Biblia católica. La misma Biblia católica te lo dice.
Gloria al Señor. Entonces, ¿para qué tanto alboroto, tanto problema, tanto pleito? Si queremos humildemente seguir la Biblia, amén. Aquí está la palabra. O sea, es claro. Jamás Pedro puede ser el fundamento de la iglesia, el sustento. Jamás. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que también Pedro está fundado en Cristo. Pedro también necesita a alguien que le sustente, que le dé vida. Último texto, Efesios, último texto y cerramos. Efesios 2, dice la palabra, el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oh, wow, ellos también tienen fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Entonces, Pedro es un apóstol, tiene un fundamento también. ¿Usted ve cómo enseña la palabra la verdad? Que no puede Pedro ser fundamento. Él tiene un fundamento en quien descansa, en quien se sustenta, en quien está él agarrado para tener bendición. Dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Gloria al Señor. Entonces Pedro era un apóstol. Él también está ahí. Ahí también está construido. Es una piedra en la construcción también. Él no es el que da vida a la construcción, el que sustenta la construcción, no. Gloria a Dios. Yo no porque quiera contradecir a los curas, contradecir su doctrina, no. Pero soy responsable de enseñar la Biblia. Gloria al Señor. El católico que es humilde va a analizar. Católico que es humilde se va a poner a pensar. Católico que es humilde va a reflexionar de lo que se está hablando. Toda la gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque esto que estamos enseñando no son casualidades. Esto tiene que llegar hasta el fin de todo el planeta. Gloria al Señor. Que la gente se edifique. Vemos que los apóstoles tienen un fundamento. Ellos no son fundamento. Pedro no es un fundamento. Él también tiene un fundamento. ¿Y quién es ese fundamento? Jesucristo, como lo enseña Isaías. Piedra de fundamento, piedra angular, piedra de cimiento estable es Cristo. Todo lo es mi amado. Todo lo es mi Señor. El que nos sustenta y nos da vida. Por lo cual, amigo que me escucha, hermano en Cristo, Dios te bendiga mucho. Y hermano en Cristo que me estás oyendo. Es el tiempo de evangelizar por estos medios. Y si tú no compartes esta enseñanza, te estás quedando. Envíasela a un compañero. A un hermano cristiano que pueda edificarse con esta enseñanza. Porque el Espíritu Santo trae palabra clara. ¿Cómo está el asunto? Efesios capítulo 2 verso 20. Vemos que el apóstol también tenía su fundamento. Estaba fundado también en Jesucristo. Dios bendiga grandemente tu vida y gracias por darle like o por lo que, gloria al Señor, tú miras ese video. Gracias por lo que tú hagas al ver este video. Das gloria a Dios, se lo envías a alguien, agradeces a nuestro Señor Jesucristo por la enseñanza. Gracias, que Dios te bendiga mucho. En Cristo Jesús les amo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hermanos en Cristo y no hermanos en Cristo, bendiciones. Dios los bendiga.